Hola, ¿qué tal? Dios os bendiga. Quiero seguir reflexionando acerca de quién es Jesús. Y más en esta semana, ¿no? En estos días, más que en esta semana, en estas semanas, que se habla tanto de Navidad. Ese es un texto que voy a leer hoy, pues es un texto que se lee mucho en las iglesias evangélicas cristianas. Es sobre el nacimiento de Jesús. Y el tema, el título del mensaje que quiero dejar aquí como reflexión, Jesús es el Mesías prometido. Y esa lectura está basada en Mateo 1, del 18 al 23. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y hay otro libro en la Biblia llamado Isaías. Y en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías significa, en hebreo, significa Jehová o Yahvé, o Javé o Yahvé, es salvación. Estudiosos hincapié en que las dos partes del libro de Isaías están unidas por una visión mesiánica. En los capítulos de 6 a 12 se anuncia el nacimiento del Mesías, del Emmanuel. Y por esto, Isaías es conocido como un profeta mesiánico, como el profeta mesiánico. Razón por la cual en el Evangelio de Mateo, que fue escrito para los judíos, una y otra vez tiene estas frases para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta. O entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. Es cierto que no solamente Mateo narra o relata las profecías sobre Jesús solamente de Isaías, sino también de otros profetas. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Mateo? El propósito de Mateo era justamente mostrarnos o mostrarles a los judíos, en este caso, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es cierto que todavía hoy muchos judíos están esperando por este Mesías. Sin embargo, hay judíos mesiánicos que ya conocen a Jesús o reconocen a Jesús como Mesías. Quizás tú digas: pero Tatiana, yo no soy judío o yo no soy judía. ¿Qué esto tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Y yo te digo: tampoco soy judía. Pero cuando Dios prometió el Mesías, Él no pensaba solamente en los judíos, sino que su salvación se extendía para todos los gentiles. Gentil es aquella persona que no es judío o que no es judía. Entonces, todas las veces que tú vas a encontrar en la palabra de Dios el término gentil o gentiles, significa que eran personas que no pertenecían a Israel, que no eran judíos, ¿vale? Es interesante observar
que esta promesa de salvación no era solamente para los judíos, sino también para todas las personas que viven en esta tierra. Por esa razón que en el Evangelio de Juan, del versículo 9 al versículo 12, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? A los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Os acordáis que en meses anteriores estábamos reflexionando acerca de Jesús es el verbo? Jesús es el unigénito del Padre. Y ese texto que acabo de leer en Juan está hablando de eso. Entonces, Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, no solamente para los judíos, sino también para nosotros, para todo aquel que no sea o que no es judío. Lo que estoy demostrando aquí con estos textos es que Jesús es el cumplimiento de estas profecías. Y por lo tanto eso tiene que ver con nosotros también. En eso es que Isaías escribe sobre el juicio de Dios, ese texto que está en el capítulo 7. Pero a la vez que escribe sobre juicio, Isaías también escribe sobre salvación, sobre una promesa, sobre una esperanza, que es Jesús. Lo mismo pasa con Mateo. Mateo escribe para mostrar a los judíos que aquellas profecías sobre el Mesías se había cumplido en Cristo. Y lo que he leído hoy es justamente sobre el nacimiento de Jesús, sobre cómo nacería de una virgen y que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros, revelando la esperanza para la humanidad, revelando que Dios se había hecho carne, es decir, tomó la forma humana, con el propósito de se identificar con nosotros. Él vivió como cada uno de nosotros, pero a la vez también es Dios, y hizo lo que ningún hombre podría hacer, sacrificarse en nuestro lugar. Él fue crucificado para que tú y yo hoy pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Es interesante también observar que muchas veces nosotros leemos este pasaje o escuchamos acerca de Jesús y decimos un hombre más, ¿verdad? Pero Jesús no es solamente un hombre, Jesús es Dios. Y es eso que estamos aquí reflexionando una y otra vez, leyendo pasajes de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, para que tú puedas percibir, que Jesús es también 100% Dios. Y como yo había aquí hablado ya, ¿no? En otros días, yo hacía la pregunta, ¿quieres conocerlo? En estos días se celebra la Navidad y muchas veces la gente reduce la Navidad a un árbol de Navidad, ¿no? Decorado, regalos, celebraciones en familia. Los cristianos evangélicos en esta época lo que más hacemos es leer acerca del nacimiento de Jesús y recordar que un día Dios nos amó de tal manera que envió su único Hijo, Jesús, para hacerse hombre, habitar entre nosotros y pagar el precio. La palabra de Dios dice que el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte, pero Jesús ha pagado el precio.
y ya no hay una deuda, porque Jesús lo pagó por medio de su propio sacrificio. Y es por esa razón que podemos tener esperanza. ¿Qué celebras tú en estos días? ¿Solamente una fiesta? ¿Regalos? Eso tiene su importancia, ¿verdad? ¿Quién no le gusta recibir regalo? Pero hoy quiero reflexionar acerca del mejor regalo que Dios pudo dar a la humanidad, Jesucristo. Él es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el Mesías y Él quiere transformar tu vida. Yo no sé cómo está tu vida en estos días. Quizás tú hayas perdido, no sé, un pariente, un familiar, un amigo, un empleo, no sé. Pero Jesús es aquel que puede restaurar tu vida. Jesús es aquel que puede transformar tu vida, transformar tu presente. Y yo lo creo con todo mi corazón. Así que reflexiona acerca de quién es Jesús. Y recuerda, si tú tienes alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, tú puedes escribir aquí abajo o enviarnos un email, un correo electrónico. Y que Dios te revele a Jesús como el Mesías prometido. Que Dios te bendiga y hasta mañana.